Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine, pues un día más estamos con otro nuevo vídeo a la carta y en esta ocasión nos lo ha pedido nuestro amigo Luismi, a quien como siempre voy a darle las gracias en varias ocasiones y en esta situación más que merecido. Lo primero, lo más importante, como siempre, gracias por haber elegido Acción Cine para hacer este vídeo. Ya sabéis que por aquí abajo en la descripción tenéis las instrucciones para solicitar estos vídeos a la revista. Es sencillo, es muy rápido, lo miráis ahí abajo, nos los pedís y encantados. Lo que pasa es que con un poquito de tiempo de espera lo vais a tener. Aquí abajo además aparecerá un faldón o algún indicativo que os recordará que abajo están las instrucciones con el teléfono de contacto. Segundo, y también imprescindible, por supuesto, darle las gracias, agradecer a Luismi por haberme elegido a mí, por haber decidido que sea yo el encargado de hacer esta videocrítica. En este caso, además, con mucho cariño y con muchas ganas, porque yo no soy el experto, ni me considero el experto en la redacción sobre este género, y es un género que adoro, pero sé que hay otra persona en esta redacción que es un maestro de este género, de todos en general, pero de este en particular. Y me alegra un montón que me haya elegido a mí porque me permite hablar de un género que, como repito, adoro, y una película que me parece una de las grandes obras maestras del género. De las grandes, o sea, top 5, top 10 tranquilamente. Es una de las más importantes de la historia, top 10 sin ninguna duda. Y por supuesto, por haberme hecho ver una película que sigue siendo una de las, una de las grandes obras de su género, una de las mejores películas de la historia del cine. Creo que el American Film Institute la colocaba en el puesto 27 de mejores películas americanas de la historia. Una auténtica obra maestra, uno de los mayores atracos de la historia de los Oscars, sin duda, pero se llevó 4 estatuillas y una de las importantes además. Una película que fue pionera en muchísimas cosas y que inspiró la evolución posterior del género, y ahora hablaremos de ello, porque creo que muchos detalles que hemos elogiado del género cuando fue madurando, no, porque aquí ya estaba en plena madurez, cuando fue cambiando, cuando fue llegando a su ocaso, por así decirlo, se veían, se intuían ya en esta película. Y creo que además es una de esas películas que tiene la virtud de contar muchísimo en menos de hora y media de película. Son 85 minutos, si no recuerdo mal, y lo que hace que la historia esté prácticamente contada a tiempo real. Y si no está contada a tiempo real es porque hubo varios remontajes auspiciados por el productor y el guionista, y el director, perdón, para encontrar la fórmula perfecta. De hecho, había una historia secundaria que era como un alivio cómico que se eliminó y que posiblemente hubiera dado la duración, porque la película dura 85 minutos, una hora y media, no llega. Comienza a las 10:35 de la mañana y termina a las 12:15 del mediodía. Lo cual quiere decir que entre el inicio y el final hay 1 hora 40. Y la película dura 1 hora 25. 15 minutos de diferencia entre tiempo real y lo sucedido. Con lo cual, en ese sentido, también innovaba al contar una historia casi a tiempo real. Pero sobre todo, creo que es una película que demuestra que un género que ha sido, como es el western, que ha sido muchas veces, injustamente, para mi modo de ver, siempre injustamente, acusado de ser un género rancio, de ser un género retrógrado, de ser un género muchas veces muy poco liberal, por así decirlo, y liberal en el sentido americano, no en el sentido nuestro. Muy poco demócrata, si lo prefieren. Muy republicano, muy de gente de derechas, muy de gente
que vivía anclada en el pasado, que no quería evolucionar, que no hablaba de temas actuales, que vivía de temáticas a veces retrógradas, de películas con olor a naftalina, rancias, los indios los malos, con un puntito a veces de racismo, aunque eso de nuevo creo que es muy injusto, los malos muy malos, los buenos muy buenos, también muy injusto, el hombre justo, matrimonio, familia, todo eso también muy injusto. Esta película demuestra que, como en todos los géneros, hay muchas variantes. Esta película es un clarísimo alegato contra el senador McCarthy y toda la caza de brujas que se vivió en Hollywood desde el final de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo en la década de los 50. Y cómo esa oposición a una libertad real en un país que quería ser conocido por ser el país de la libertad, como es Estados Unidos, realmente se trasladaba en un hecho de que no podías elegir libremente qué pensamiento político tener. Podías ser acusado de actividades antipatriotas y en el caso de Hollywood, si no acabar en la cárcel, acabar en la lista negra. Algunos acabaron en la lista gris, por ejemplo Henry Fonda, Joy Bridges, que sale en esta película, que era cuando te contrataban menos porque eras muy liberal, eras muy de izquierdas, y eso le pasó a alguno en ese caso. En esta ocasión creo que hay pocas películas que sean más claras como un alegato no a favor del comunismo per se, sino a favor de la libertad y en contra de la caza de brujas, en contra de la persecución que se dio en Hollywood y a favor de aquellos que sufrieron esa persecución y que, como el guionista de esta película, se vieron obligados a trabajar de incógnito durante muchos años o a que su nombre fuera olvidado, borrado, repudiado e incluido en una lista negra. Y bueno, en el caso de Carl Foreman, que es el guionista de esta película, ganó el Oscar por El puente sobre el río Kwai y no pudo ser incluido al principio porque estaba en la lista negra. Tuvo que venir el tiempo a corregir las cosas. Es muy triste, es una situación de estas muy peculiares y estoy hablando evidentemente de High Noon, que en nuestro país se llamó Sol ante el peligro. Alguien me decía, ¿eso es un spoiler, el propio título? No es un spoiler porque la propia película, la propia sinopsis lleva a eso, y porque lo importante no es el final, no es esa resolución, sino cómo se llega a ella. El camino que recorre el personaje de Will Kane, del protagonista, hasta llevar al enfrentamiento final con Frank Miller, es lo que realmente importa. El resto un poco te lo imaginas simplemente viendo el póster de la película. En este caso, esta edición maravillosa de Master of Cinema de Eureka. Eureka es una editora británica buenísima. Aquí viene un documental sobre la película, analizándola y demás, que es una maravilla. Y que recomiendo encarecidamente esa edición porque estuve a punto de coger una alemana, que viene sin subtítulos y todo. Los diálogos son súper sencillos en Sol ante el peligro de entender si hablas inglés, quiero decir. No que sean poco complejos, sino que son muy fáciles de entender porque hablan con mucha claridad. Y sin embargo esperé a esta y merece muchísimo la pena. Trae varios documentales, pero sobre todo uno de casi 1 hora de duración sobre la producción de la película y sobre muchas de sus claves, que creo que merece la pena. Sol ante el peligro, película de Fred Zinnemann, película de uno de los directores quizá muy de tapadillo en Hollywood a veces. Su trabajo más conocido es Sol ante el peligro. Seguramente muchísima gente le recuerda por De aquí a la eternidad. A mí De aquí a la eternidad me parece muy inferior a Sol ante el peligro. De hecho, De aquí a la eternidad me parece una película correcta y ya, que tiene más mito por ciertas escenas que enjundia real. Y la buena de Fred Zinnemann para mí es esta y Chacal, por ejemplo. O Un hombre para la eternidad me parece mejor que De aquí a la eternidad. Y Fred Zinnemann, junto a Stanley Kramer, el productor, y Carl Foreman, que fue excluido de los títulos de crédito de la película por la situación en la que estaba con el Comité de Actividades Antiamericanas, lo que le llevó a que Foreman y Kramer no volvieran a dirigirse la palabra el resto de su vida. Sin embargo, con el protagonista de la película, con Gary Cooper, mantuvo una relación de amistad y de colaboración durante muchísimos años y
Cooper lo consideraba un gran amigo, y al parecer quien más se opuso a la película, quien más se oponía a la película, era alguien que estaba muy en contra del cómic, muy en contra de las actividades antiamericanas y muy a favor de senador McCarthy, que era John Wayne. Cuando curiosamente, al parecer, y esto de nuevo es anécdota de anécdota de anécdota, John Wayne al parecer cuando subió a recibir el Oscar en nombre de Gary Cooper por esta película, dijo que era una pena que no se le hubieran ofrecido el papel a él. Pero sin embargo, posteriormente en entrevistas dijo que le seguía pareciendo una película antipatriota y a favor del comunismo y demás. Yo no sé tanto, repito, que no sea tanto a favor del comunismo como en contra de la caza de brujas. Y en esa situación en la que este hombre, este guionista, que está reflejado en la figura de nuestro héroe, se encontraba solo ante el peligro, se encontraba rodeado sin que nadie le ayudara en una situación en la que injustamente se iba a enfrentar a una cacería. Y no había nadie que diera la cara por él, nadie que le defendiera, nadie que surgiera y diera un paso adelante y dijera hasta aquí, nadie que se enfrentara a Frank Miller con él, entendiendo a Frank Miller como el senador McCarthy y al resto del comité como los secuaces de Frank Miller. Es una clarísima alegoría, es una de las películas en esa época más liberales que se hicieron, más de corte político, ideológico, giradas hacia la izquierda, lo cual es muy importante por la época, por la importancia de la película, por lo que supuso. Gary Cooper tenía la carrera acabada, un estudio de mercado, unos estudios que se hacían, una asociación de cine que colocaba las 10 estrellas más taquilleras del año. Por primera vez en más de una década no colocaba a Gary Cooper entre las 10 estrellas más taquilleras. Su estrella había empezado a difuminarse e hizo un regreso por la puerta grande con Oscar debajo del brazo y con el papel que en realidad definió su carrera, que es Solo ante el peligro. Carl Foreman consiguió uno de los guiones más brillantes de su carrera, y estamos hablando de un tipo que escribió El puente sobre el río Kwai o Los cañones de Navarone, por poner dos ejemplos de un tipo con un talento como guionista enorme. Y la secuela también la escribió él, parte del guión de Fuerza 10 de Navarone es suyo, pero eso se lo quieren olvidar algunos, aunque a mí me gusta mucho Fuerza 10 de Navarone. Es una película que además tiene, como he dicho antes, muchos detalles que marcarían el crepúsculo del western, el spaghetti western sobre todo. Detalles que se aplican a que nacen con el spaghetti western ya estaban presentes en Solo ante el peligro y marcan una forma de entender el cine. Sudor, el polvo, la suciedad, los personajes un poco desarrapados, la importancia que tiene en la película, el uso de los colores, teniendo en cuenta que es una película en blanco y negro. El papel de la mujer, el papel de Grace Kelly antepuesto, enfrentado antagónicamente a papel de Katy Jurado, cuando te das cuenta de el distinto carácter que tienen esas dos personas y por qué nunca la relación que tienen llega a un lado o a otro con el protagonista. A partir de aquí, recordemos, esto es una crítica con spoilers, con lo cual va a haber spoilers a partir de ahora si no quieren. La película está en Filmin, yo la he visto en Blu-ray, pero la película la tienen en Filmin, pueden verla allí. Disfrútenla tranquilamente, dura 85 minutitos y cuando acaben de verla vuelven y seguimos hablando de ella. Pero de momento la película la tienen en Filmin, fácil acceso, no van a tardar demasiado, así que vayan a verla y cuando acaben de verla seguimos hablando. Pero Luismi, nuestro amigo Luismi, no va a tener ningún problema porque él me ha encargado esta crítica, lo cual quiere decir que él ha visto Solo ante el peligro en más de una ocasión y está aquí disfrutando de este vídeo. No necesita recordarle que la vea de nuevo, aunque es un momento tan bueno como cualquier otro para volver a verla. Yo siempre he dicho que para mí el mejor western de la historia y una de las mejores películas de todos los tiempos sigue siendo Centauros del Desierto. Lo mantengo y me reafirmo cada vez que la veo y me sigue pareciendo la cumbre del género. No es mi western favorito, me gusta más Río Bravo, por ejemplo, siendo un poquito inferior. Río Bravo también está para mí entre las 10 mejores. Me gusta más Grupo Salvaje. Me gusta más a ratos El hombre que mató a Liberty Balance o La diligencia incluso. Pero es la mejor para mí, sin duda. Y en un top 5, quizá es que Solo ante el peligro, mucho Solo ante el peligro, pero entre las 10 mejores western entra fijo.
O sea, si tengo que hacer una lista de 10, Solo ante el peligro puede estar en el puesto 5, 6, a lo mejor un día cae el 7, pero luego otro día se pone el 4. Depende, o sea, teniendo en cuenta que van a estar ahí entre las 4 primeras, va a estar ahí pegándose seguramente con Río Bravo. Porque es que el Grupo Salvaje está ahí y es Centauros, El hombre que mató a Liberty Balance y La diligencia. Es que no hay más, es que, o sea, eso es... El género se mueve ahí. El género, y luego sé que me van a decir, hombre, el Spaghetti Western, hasta que llegó su hora, el bueno, el feo y el malo. O sea, seguramente, pero no llegan al nivel de Centro del Desierto, no llega ninguna. Y a lo que nos da Grupo Salvaje, e incluso Solo ante el peligro, tampoco, porque Solo ante el peligro es el germen de muchas de ellas. ¿Por qué? Como he dicho, el uso que tiene de... si os dais cuenta, por ejemplo, esto lo he dicho varias veces, en el caso del cine de John Ford, el paisaje es una presencia constante y es un personaje más, tanto en La diligencia como en Centro del Desierto, como El hombre que mató a Liberty Balance. El tren que llega, el tren que se mueve, suele ser un gusano de metal que atraviesa tierras, por ejemplo. La importancia del uso de los caballos en las grandes praderas, en Monument Valley y todo aquello, confiere al cine de John Ford una lucha contra la naturaleza, entendiendo incluso la naturaleza como los indios, ese enemigo de la naturaleza, proporcionado por la naturaleza, del que es imposible escapar, salvo que te enfrentes a él y con terribles consecuencias si no sale bien. Pero en el caso de esta película, y es algo que se ve reflejado también muchas veces en el Spaghetti Western, no le da tanta importancia al espacio donde suceden las cosas como elemento, como personaje, pero le da importancia estética, evidentemente, pero le da importancia a la situación de los personajes. Solo ante el peligro es eso, la localización es solo esa ciudad, y lo importante no es hacia dónde van, porque nadie sale de esa ciudad, no da tiempo. Es un tren que llega. No seguimos el camino del tren, vemos el tren llegar. El tren va a llegar a las 12. Nada hace presagiar que el tren vaya a retrasarse. El tren va a llegar a las 12 y viene con Frank Miller. Y Frank Miller ha escapado. No ha escapado, le han dejado libre de prisión. Ha sido liberado. Y Frank Miller va a vengarse del hombre que le metió en prisión, que fue Will Kane, que es nuestro Marshall y nuestro héroe, que es Gary Cooper. Un hombre que se casa justo ese día y que va a dejar la ciudad para empezar una nueva vida con su joven esposa, una mujer bellísima, Grace Kelly, ni más ni menos, con la que va a abandonar el pueblo y con la que va a empezar una vida lejos de allí, juntos. Pero la noticia le hace replantearse muchas cosas. No puede irse del pueblo porque Frank Miller es su responsabilidad. Y esto de nuevo es Carl Foreman cuando le piden que den una lista de nombres de personas, porque él estuvo ligado al Partido Comunista de joven, personas de Hollywood ligadas al Partido Comunista, y él se niega, porque es su responsabilidad. No tiene, o sea, más evidente no puede hacerlo el hombre. Si tiene alguna duda, el hijo de Carl Foreman lo ha contado 1.000.000 de veces también, el propio Carl Foreman lo contó antes de fallecer. Se niega a rechazar, a esconderse, a huir. Y de hecho, en uno de los momentos más importantes de la película, cuando va a pedir ayuda a la iglesia, allí todos reunidos, entre el cura, el alcalde y tal, le dicen, mira, yo la opción que te doy es que te vayas, que te marches de aquí. Si Frank Miller viene y no estás, aquí no pasará nada. La culpa de toda la violencia es tu presencia. Tú eres el motivador. Si Frank Miller no te ve, Frank Miller no hará nada en este pueblo, nos dejará en paz. Algunos incluso auspician que la llegada de Frank Miller devolverá la vida al pueblo, que ha estado un poco muerta últimamente. Que Frank Miller trajo negocio y dinero y riqueza al pueblo. Todo mentira. Porque como dice uno de los personajes, desde que el Marshall Kane está en el pueblo, no he tenido ningún problema en cruzar la calle a plena luz del día. Nadie me ha molestado, nadie ha osado molestarme, porque había un hombre que hacía cumplir la ley. Y ¿os olvidáis de cómo era esto cuando Frank Miller estaba aquí y nadie le cortaba el paso? Lo que me podían hacer a mí o a cualquier otra persona. ¿Os olvidáis de aquello?
Luego hay personajes como el juez que se marcha, o como el nuevo Marshall, que es el personaje de Joy Bridges, que tiene una relación maravillosa. Y de nuevo, fijaros la construcción de personajes y cómo están elaboradas las relaciones para que en un par de retazos encontremos los choques suficientes para entender por qué estas relaciones están condenadas a un relativo fracaso y a enfrentarse entre ellos. El Marshall nuevo, el personaje de Joy Bridges, está saliendo con el personaje de Katy Jurado. Un personaje con el que el personaje de Gary Cooper, Kane, estuvo saliendo un año antes, aunque lleva sin verla un año. Pero estuvo saliendo con ella, lo cual hace que haya una rivalidad inherente a los dos personajes, aunque el personaje de Gary Cooper no quiera, pero el personaje de Joy Bridges es joven, es impulsivo, es demasiado torpe y es incapaz de aceptar que la otra es la que decide las cosas ahí. Que el personaje de Katy Jurado, que es la dueña del salón, que es una mujer emprendedora, decidida, fuerte, que toma sus propias decisiones, que ha estado enamorada siempre de este hombre, pero que ha entendido que no es para ella y se ha separado su camino. Y de hecho, cuando vuelven a encontrarse, le dice: hace un año que no te veía. Y se lo dice en castellano, en versión original. Y él le dice: lo sé, sí, lo sé. Porque cortaron totalmente esa relación y demuestra esa forma de entender que ambos separaron sus caminos, pese a vivir en el mismo pueblecito, no volvieron a encontrarse porque habían terminado esa relación. Y él entiende la relación que tiene con el personaje de Joy Bridges. Es Joy Bridges el que no entiende que ella deje el pueblo y se marche y le deja a él abandonado ahí. Y ella le diga: mira, es que antes que contigo o con él estuve con Frank Miller. Y la película, que es algo que me encanta, no juzga nunca al personaje de Katy Jurado en plan: oh, mala mujer, se fue con uno y luego... No. Te dice: el personaje de Katy Jurado estuvo primero con Frank Miller, luego con Kane y ahora con este hombre, porque así ha sido la vida. Y ahora tiene miedo de que este hombre tome represalias, por lo cual tiene que irse. Y es una forma de darle un arco al personaje, a los dos personajes que son secundarios, en torno al protagonista, pero sin hacerlos de menos. Lo cual hace que sea enriquecedor ver cómo avanzan esas relaciones que llevan a la pelea entre Kane y su antiguo segundo, ahora el líder de las fuerzas del orden en el pueblo, que lleva esa pelea que Cooper rodó sin extras y que lleva a perder al único aliado que podía haberle echado una mano en esta guerra. Una guerra que al final tú la ves, la piensas y son solo 4 hombres contra 1, pero ahí está el realismo. Pensemos en otros western, pensemos en otras historias. Diríamos: 4 contra 1, pues desenfunde y a los 4 se los ha pelado de un disparo. No es solo ante el peligro. 4, tendrían que ser 400 para acabar con él. No, señores, eso es más propio muchas veces del Spaghetti Western. No es una crítica hacia el Spaghetti Western per se, es simplemente que son argumentos más propios del Spaghetti Western, que tenía ese tono más hiperbólico y más exagerado. Sin embargo, en este en concreto, hay otros western donde sí pasa, en alguno de Howard Hawks. Pero aquí son 4 contra 1, ya está, el protagonista está vendido. No puede hacer frente a 4 tipos, a 4 pistolas él solo. Y no logra convencer a nadie que le ayude. Así que cuando Frank Miller llega, él se tiene que enfrentar solo a ellos. Y otro detalle muy bueno, cuando él le dice, cuando llegan y se enfrenta por primera vez a ellos y mata al primero, recordemos que es la película debut de Lee Van Cleef también, mata al primero y acaba con él, lo hace llamando a Miller. ¿Por qué? Porque pese a todas las perfecciones que tiene esta película, toda la maravilla que hay detrás de ella, hay un detalle que no puede evitar y que es Hollywood y son los años 50, es: el bueno nunca dispara por la espalda, sin avisar antes de que va a disparar. Por eso le llama. Si no, se podía haber cargado a los dos sin decir nada, pero dice Miller y se da la vuelta. Y entonces dispara uno. Por la espalda no, porque es Gary Cooper, y Gary Cooper no mata por la espalda. Esa clave es... Lo ves ahora y es como casi anacrónico, porque es un tipo que se ha escondido, tiene que esconderse. Para poder ganar tiene que hacer uso del subterfugio, y si nos damos cuenta, al final
él se encarga de dos, su mujer, que vuelve, pese a que dice que se va, pues aquí te quedas y tal. Al final, al oír el primer disparo, cuando el tren se va a marchar, ella vuelve, porque no puede abandonar al hombre de su vida, porque se da cuenta de que es una cobardía. Es lo que le dice el personaje de Katy Jurado, cuando ella le dice, si por mí fuese, yo estaría, y ella le dice, ¿por qué no estás tú? Dice, porque no, se ha casado conmigo, se ha casado contigo. Si fuera mi hombre, yo estaría ahí dando la cara con él. Niña, porque además le falta decir, niña, ¿qué demonios? Cuando tiene ese enfrentamiento de los dos personajes que no juega al hacer el tópico de la pelea de gatas, no, el personaje que te he jurado está muy por encima de todo eso, es una mujer madura, adulta, y la otra es una niña casi, es una mujer de 20 años, esa diferencia de edad, porque Gary Cooper tenía 51, ella 21 durante la película, Grace Kelly tenía 21, esa diferencia de edad se hace patente en ese momento. Cuando le dice eso, le dice, pero si es que eres una cría, te comportas como una niña cobarde. Si fuera mi hombre, yo me quedaría. Es que no lo es, yo no tengo nada que demostrar, no tengo nada aquí. Pero si no fuera por ese hombre, esta ciudad no sería lo que es. Y esta panda de cobardes no son capaces de verlo. El personaje de Katy Jurado es el más adulto, maduro y coherente de todos. Se va del pueblo para evitar que la maten o que haya un enfrentamiento con ella, vende todo lo que tiene, se va, vende su negocio, lo vende todo y se va, porque no quiere ese enfrentamiento, pero es la única que tiene claro lo que realmente pasa ahí. Ella y el juez. Y el antiguo Marshall, al que va a pedir ayuda, y el otro le dice, mira, yo ya he peleado en demasiadas luchas y ya se acabó para mí. Que tendrías que preocuparte más de mí, de protegerme a mí, que de enfrentarte a ellos. No te sirvo, sería un lastre. El niño joven que le dice, dice, tengo 17, dice, tienes 14, ¿qué te crees que es esto? Y se niega, son los únicos, los demás, con dulces palabras, con mentiras, con peleas, con engaños, con yo estoy ahí contigo, que es como que solo somos tú y yo, ¿no? No es lo que me habías dicho, vale, tío, vete por la puerta. Y cuando va a enfrentarse a Joy Bridges y tiene la pelea y tal, le dice, estoy harto de que me empujen. Y es el momento en el que el guionista y el propio personaje dicen, hasta aquí, esta es la línea que trazo, estoy harto. Yo no puedo ser el muñeco de donde todos se descarguen su ira, sus frustraciones, sus problemas, me culpen a mí de todo lo que pasa en el pueblo, cuando yo era el que protegía al pueblo, era el más bueno, y ahora que vuelve Frank Miller, ¿qué culpa tengo yo? La culpa que tengo yo es haberle metido en la cárcel. Tenía que haberle dejado suelto y que matara a todo el mundo, y que siguiera robando, matando y haciendo lo que quisiera. Todo eso tenía que haberlo dejado, para que ahora no me culparais, no, porque entonces me culparíais de no haberlo hecho en un momento. Todo para defender la cobardía de esa gente, la cobardía de esa comisión enfrentada a la gente con poder y en realidad sin en ningún momento pensar en lo que realmente importaba, que era la libertad de cada persona. Pero la película juega eso y lo hace con esos diálogos maravillosos y enfrentamientos en el que al final dice, yo hasta aquí, yo no voy a dejar que me empujen más, todo el mundo ya empujándome, ¿qué os creéis que soy? ¿Un pelele? No. Hasta aquí. Si me voy a enfrentar a ellos solo, me enfrentaré solo. Si tengo que morir, moriré solo. Es uno de esos momentos que son de la historia del cine gloriosos, como la canción, el Do Not Forsake Me o My Darling, que acaba con el estribillo, acaba con aquello Until I Shot Frank Miller Dead, que es la canción de Geometry Tonkin, que ganó el Oscar, ganó 2 Oscars ese día, como compositor de la banda sonora y como compositor de la canción. No me acuerdo el autor de las letras, pero de la letra de la película, de la canción, pero se llevaron el Oscar a mejor canción original de no musical y a mejor banda sonora. También se llevó mejor montaje y mejor interpretación. El de mejor película se lo quitó El mayor espectáculo del mundo, de Cecil B. DeMille. Que no es mala película ni muchísimo menos, pero por favor, Atraco a mano armada, por favor, impugnen ese Oscar. Que nos quejemos de algunos de hoy en día, Solo ante el peligro no ganó, y ganó el mayor espectáculo del mundo, por el amor de Dios bendito. ¿Cómo se nos puede ocurrir eso? Es increíble. Es una de esas cosas de Hollywood que no entiende uno. Personalmente nunca entenderé. Tras el enfrentamiento final, y por fin sobreviviendo, pese a con muchas heridas y tal, y ese enfrentamiento en el que
de nuevo, se salva por ella mata a uno, pero ella, cuando Frank Miller la tiene sujeta para matarla, le araña la cara y sale para que pueda dispararle Kane y acabar con el gran villano y liberar al pueblo. Y cuando todo el mundo empieza a salir, oh, todo el pueblo, oh, Kane, qué bueno eres, tal, no sé qué, él lo que hace es coger la chapa de Marshall, que es algo que era lo que le molestaba a John Wayne, tirarla al suelo y marcharse. Con desprecio, con el desdén, y marcharse con su mujer, que era lo que iba a haber hecho, a nuevas tierras, a otro lugar, donde iban a mudarse, con su carro, con sus pertenencias, que es lo que iban a haber hecho ese día, y que al final no hizo porque iba a quedarse a su responsabilidad, a enfrentarse a Frank Miller. Y ese pueblo de cobardes queda retratado con ese que os proteja a otro, yo ya no soy parte de vosotros. Al único con el que tiene una cara Antonia es con el chaval joven, que está dispuesto a morir con 14 años por ayudarle, porque no es un cobarde. Porque no tiene miedo, porque es insensato, que no le tiene miedo a nada. Porque lo que queda claro a lo largo de la película y con la interpretación sublime de Cooper es que Kane tiene miedo. Claro que tiene miedo. Pero su sentido del deber, de la lealtad hacia esa gente, del es culpa mía, su propia culpabilidad pesa más que el miedo. Con lo cual él coge y dice, no, yo soy uno más. Y yo no voy a dejar que esto pase en mi pueblo. Yo voy a lanzarme. Voy a enfrentarme al miedo y voy a derrotar a Frank Miller o a morir en el intento, pero es mi deber. Y eso es algo que el pueblo es incapaz, porque es un pueblo de cobardes. Son quienes son, y eso es inevitable. Más allá de esas, fijaos en Lee Van Cleef, que por cierto vaya debut, abrirse con tu imagen en una película antes de los títulos de crédito, antes del crédito del título de la película. Lee Van Cleef sudando, sucios, cercos de sudor por todos lados, polvoriento, todo. Lee Van Cleef iba a hacer del personaje de Joy Bridges, pero al parecer, por lo que cuentan, el productor Stanley Kramer le dijo que tenía una nariz muy aguileña, que era más de villano que se operase. Y Lee Van Cleef le dijo que naranja, y dijo, pues mira, te quedas con el papel, y este, que parece que es amigo de Gary Cooper, pues lo ponemos de Marshall. Un error del casting, puede ser, pero está magnífico Joy Bridges, y está magnífico Lee Van Cleef en ese brevísimo papel de villano, de uno de los pistoleros de Frank Miller. Y tienes ese código de uso de colores oscuros, tonos, blanco y negro, ya sé que es blanco y negro, pero los tonos que llevan los villanos en ese caso casi parecen oscuros, pero no llegan al negro. Fijaros, la única figura icónica negra de la película, con mangas y todo, es este señor. Y está hecho muy aposta por Fred Zinnemann. Está hecho totalmente aposta que sea la figura de negro. El negro que evoca la muerte. El negro que evoca algo solemne, algo estoico, algo que se mantiene, algo que es casi religioso. Tiene una escena en la iglesia incluso, cuando le echa el cura en cara lo de no viene, hace tiempo Marshall que no viene por aquí, es como, pero tío, tú has visto en la que está metido, ahora le vas a echar en cara eso. Ese uso del negro es imprescindible, como también lo es el uso de los relojes. Fijaos que los relojes aparecen en la película muy, muy concretamente, señalando el tiempo que es, cómo se acerca la hora. Son una forma de marcar el paso del tiempo y de crear una tensión en el espectador. Suenan campanas desde el inicio, que marcan las 10:30 o algo así, creo que eran. Suenan las campanas de la iglesia, llamando a misa. Pero luego vemos los relojes, el reloj de carillón de la pared, otro reloj en otro lado, otro que marca a alguien que pregunta, ¿qué hora es? Sacan un reloj del bolsillo. Todo eso es la importancia de los relojes. Repito, son 3 claves imprescindibles en la película, visuales, muy claras para demostrar qué está sucediendo. Una, el uso del color negro con el personaje de Gary Cooper, casi exclusivamente con él. Hay detalles, hay sombreros, cosas así, pero él es la única figura de negro de toda la película. Es su funeral. El uso del sudor, la suciedad, los personajes arropados, los cercos de sudor, que es algo que les pagué, esos primeros planos de Lee Van Cleef y demás tan forzados con sudor y tal, con picados y contrapicados, que también son parte del Spaghetti Western, que heredó del Spaghetti Western, que heredó el Spaghetti Western para hacer de ellos su santo y seña.
y luego, por supuesto, el uso de los relojes. Pero fijaos en detalles como, por ejemplo, en el enfrentamiento final cuando se encuentra solo ante el peligro, antes de que justo cuando llega el tren, ese plano con grúa en el que un Gary Cooper empequeñecido, después de la pelea, con el moratón en la cara, dolorido, que va al otro y le dice, hombre, arrégleme tal, y el otro le dice, sí, dice, ¿qué se oye de martillazos? Nada, que estamos arreglando. Es el momento de humor más negro del mundo, cuando le llega y le dice, y le vuelve el otro, y dice, para de dar martillazos, para, ahora te aviso, y luego vuelve y le dice, dile que continúe con el ataúd. Sabe que están haciéndole el ataúd. El personaje lo sabe, lo tiene clarísimo. Eso es de genio, de guión, de cómo lo hace el personaje, todo. Pero es ese plano al que me refiero, en el que él está en mitad de la calle principal, la cámara se aleja, la grúa se aleja, y lo vemos empequeñecido con la mirada. Como siempre os digo, la importancia del picado y del contrapicado es cuando Dios mira a sus criaturas, y es ese niño empequeñecido, observado, dejado de la mano de Dios, abandonado por Dios y por todo el mundo para enfrentarse a esos villanos. Simplemente magistral, como toda la puñetera película. Fijaros la escena de los caballos, cómo va haciendo crecer la tensión hasta un tiroteo que apenas dura 10 minutos y que es la única escena de acción y no tiene tantos tiros. No es una escena súper espectacular y tal, pero tiene detalles. ¿Por qué? Porque lo que te lleva es a una tensión dramática. El primer disparo, que es cuando él mata al primer hombre de Frank Miller, que es el que oye ella y por el que vuelve corriendo al pueblo, es como una bomba. Suena como un cañonazo. Resuena en todo el pueblo hasta el tren. Eso es magistral, el uso del sonido, cómo lo hace, para llevarte a esa sensación de, Dios mío, se acaba, lo han matado. La mirada de Katy Jurado con el otro personaje y cómo sube al tren ella, altiva todavía, sin diciendo, da igual, yo sé lo que he hecho y por qué lo he hecho. No tengo nada de lo que arrepentirme. Yo, ese personaje, que para mí es el mejor de toda la película, junto evidentemente con el de Will Kane, con el de Gary Cooper, todo eso componen un fresco de personajes, de historias, de retazos del antiguo Marshall, el juez, el alcalde, el amigo, el nuevo Marshall, el tipo que está en el párroco con su congregación y con el tipo aquel que le dice lo de, bueno, está claro, lo que tiene que hacer es irse del pueblo y seguro que Frank Miller no, y es como, ¿perdona? Pero esto, ¿qué me estás contando? El uso de los picados y los contrapicados, como os he dicho. El uso de la fotografía, esa fotografía en la que la luz está exagerada para que brille todavía más. Para que todo brille un poco más, para dar una sensación más desértica, más de calor asfixiante, para que sin color, y además Fred Zinnemann se negó a que se colorase hasta que, una vez fallecido, al parecer, Ted Turner consiguió comprar los derechos y colorearla, pero él quería que se notara el blanco y negro, que la gama de grises fuera muy intensa y que brillase la propia ciudad, que tuviera un tono casi fantasmagórico a veces, de ciudad abandonada, cuando toca, pero con ese brillo tan intenso que hace cuando van con la carreta y ella da la vuelta luego y tal, que parezca más desértico, más caluroso, más asfixiante, más agobiante. Las calles, todo, cada vez va encorsetando más al personaje para llevarle a ese enfrentamiento final y a esa situación en la que no tiene escapatoria. ¿Por qué él decide no tener escapatoria? Porque él decide no dar su brazo a torcer. Quizá es estúpido, quizá es un loco, o quizá es un hombre como no quedan muchos, por lo menos en ese pueblo de cobardes. Y también su mujer al final, que es la que decide quedarse pese a todo porque le ama. O el personaje de Katy Jurado. Me encantan los personajes femeninos de esta película, sobre todo el Katy Jurado, ya lo he dicho un montonazo de veces. Los personajes masculinos dan mucho reparo todos, menos el niño, que no es un hombre todavía. Ahí está la clave de la película, señores, esa comparación con el Comité de Actividades Antiamericanas. Poco más que decir, seguramente me dejaré mi cosa, la banda sonora Nino, que es mítica de Dimitri Tiomkin, como he dicho, que ganó el Oscar. Fotografía, montaje, todo es perfecto en esta película. 5 estrellazas, no se le puede dar una menos, o sea, esto es top de top, esto es obra maestra de obra maestra, no hay más, o sea, hasta aquí, no, menos a solamente el peligro menos de 5 estrellas es tomadura de pelo, lo siento en el alma. Muchísimas gracias, Luismi, de todo corazón, muchas gracias por haber pedido esta crítica, gracias, espero que la hayáis disfrutado, y al resto, ya sabéis, le dais al like, os suscribís, nos contéis lo que queráis, tenéis
al lado de suscribiros, el botón de unirse al canal, por si queréis apoyar un poquito más este canal y ser miembros del mismo, con esos vídeos extra, siempre extra, nunca vamos a quitar de aquí para ponerlos allí, siempre va a ser más material. Poco más que decir, like, suscribiros, gracias Luismi. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.